En Summa Herética no nos hacemos responsables por los comentarios emitidos por los invitados. Estos tienen libertad de expresar su punto de vista sin que los anfitriones del podcast tengan necesariamente que estar de acuerdo con ellos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a Summa Herética, un podcast para los que piensan por su cuenta. Como mi gemelo divino Pollux, Urri, ha puesto de moda los chistes, hoy me voy a sumar yo a un chiste. Va a ser un chiste un poquito para melómanos, pero del que vamos a extraer una bella enseñanza. Se reúnen los mejores directores de música del mundo. Cada vez que cuento este chiste selecciono directores diferentes, ¿vale? Se reúnen Leonard Bernstein, Riccardo Muti, George Solti, Claudio Abbado y Herbert von Karajan. Y dice Leonard Bernstein: yo soy el mejor director del mundo porque reúno como nadie emoción y comunicación, un intelecto expresivo. Dirijo como nadie la música de Beethoven, los autores de Broadway, Aaron Copland. Dice Roberto Muti: yo soy el mejor director del mundo porque puedo juntar a una rigor y pureza. Tengo el control lírico. Es verdad que soy un poco autoritario, es verdad que soy un poco soberbio, pero la música prístina que sale de mi batuta es maravillosa. Dice Claudio Abbado: este es mi favorito. Mirad, nadie dirige como yo porque tengo esa transparencia, esa humanidad. Soy sencillo, soy humilde, soy socialista. Esto me encanta. Como nadie he dirigido a la gente joven, y desde luego la integral de Mahler que he grabado yo no la ha grabado nadie. Y dice George Solti: yo soy el mejor director del mundo porque me lo ha dicho Dios. Y en eso se vuelve von Karajan y le dice: yo no te he dicho nada. Queridos amigos, queridas amigas, cuando alguien nos diga que ha recibido un llamado de Dios, del Espíritu Santo, que ha sido impresionado por la divinidad, salid corriendo. No os fiéis de nadie que diga que habla de parte de Dios. Empezamos. Querido hermano, Pollux, Urri, Wilber, ¿cómo estamos? Hola, Castor, ¿todo bien? Acá, tranquilo, con sol de mediodía, así que... Muy bien. Yo estoy por la noche mientras juega el Barça la Champions League. No es poca cosa, ¿eh? Bueno, para los que son del Barça, yo no pasa nada si me pierdo ese partido. Bueno, es aquí, que claro, aquí hay las diferencias entre hermanos, ya vemos que hay tensiones también entre... Sí, entre pero hermanos. en las buenas familias no todos tienen que pensar igual, ¿vale? Como suele decir, tú tienes tu opinión y yo tengo la suya, ¿vale? El otro día vi una pintada, esto es soberbia. Sí. El otro día vi una pintada preciosa que decía: me gustas. Y abajo añadía: pero más tu hermana. Es soberbio esta pintada. Es soberbio. Me encantó de verdad la sinceridad de aquel chico o de aquella chica que escribió aquello. Me parece, o sea, yo colecciono pintadas. Hay las pintadas que aparecen, los hay grafitis, frases épicas, vamos. como aquella que salió acá también en Summa Herética: las opiniones son como el culo. Cada uno sí. tiene una. Así que efectivamente, esa frase es lapidaria y la hacemos nuestra. Sí. Había una muy bonita que vi que me impresionó, y esto es verdad, que ponía: gracias por todo. Gracias por todo. Sí. Esa me encantó. Y vi dos pintadas, bueno, esto es juntar dos pintadas. Una que vi una vez que ponía: libertad para los 50 detenidos de Falange Española, tal. Es en la época de la transición, hace más de 50 años. Se ve que el que ponía la pintada estaba nervioso por si lo pillaba la poli municipal y lo multaba, que escribe rápido. Y puso libertad. Y vi otra pintada que ponía, en lugar de Miguel, Mijehuel. Mijehuel, okay. Mijehuel. Entonces digo, ¿y por qué no juntamos libertad para Mijehuel?
tengo que un día hacer un libro, un relato que se llame Libertad para Mijehuel. Hay un arte literario, que es arte literario japonés, que es de fotos. El haiku. El haiku, sí, el haiku. Son versos de 3 o 5, poemas de 3 o 5 versos. Son muy bonitos. Con una foto, con una imagen. Muy cortos. Hay haiku erótico que es precioso. Bueno, vamos a dejarnos de chorradas. Ya que hablaste de erotismo, creo que es la palabra clave, que es el puente para el tema de hoy. Así que, ¿qué te parece si explico de qué va el episodio de hoy? Una cosa, Urri. Antes de empezar, hoy tenemos que decir que empezamos nuestra tercera temporada. Ah, sí. Programa primero de la tercera temporada. Bienvenidos al episodio número 1. Y volvemos con alguien a quien teníamos una deuda con ellos, porque los utilizamos en nuestros primeros programas para hacer experimentos. Alguien con quien tengamos confianza, que no se vayan a quejar, y utilizamos a las personitas maravillosas y bellísimas que hoy están con nosotros y estamos en deuda con ellos y tenemos que de alguna manera compensarlos y haciendo un programa un poquito más serio, que se oiga mejor, que esté mejor y a partir de ahora me callo y deseo libertad para Mijehuel. Para todos. Ok. No, y que también nos inventamos porque sabemos el nivel que tienen y como principiantes en el podcast teníamos que tener invitados que nos elevaran. De mucha categoría. Sí. Claro. Así que vamos con el episodio de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy en Suma Herética vamos a hablar de un tema que ha marcado profundamente la forma en que muchas personas cristianas entienden su cuerpo, su valor y su espiritualidad. La cultura de la pureza. Ahora la vamos a detallar más. Este movimiento muy popular en las iglesias evangélicas desde los años 90 enseñaba que la pureza sexual, especialmente la virginidad antes del matrimonio, era una señal de santidad y obediencia a Dios. En algunos lugares incluso se entregaban anillos de pureza, se hacían promesas de abstinencia y se repetía una idea peligrosa. Tu valor depende de tu pureza. Pero con el paso del tiempo, muchas personas comenzaron a hablar del daño que esa enseñanza dejó. Culpa, vergüenza, miedo al cuerpo y una visión distorsionada de Dios y de la sexualidad humana. Una cultura que decía proteger, pero que en muchos casos terminó oprimiendo. Hoy queremos preguntarnos, ¿cómo se formó esta cultura de la pureza? ¿Por qué la iglesia puso tanto peso en el control del cuerpo, sobre todo del cuerpo femenino? ¿Qué heridas ha dejado en la espiritualidad de tantas personas? ¿Y cómo podríamos reconstruir una visión de la sexualidad más sana, más libre, más parecida al mensaje de Jesús? Para hablar de esto, nos acompaña hoy Madely y Edgen Santos, que son hermanos. Dos voces que conocen el tema de cerca y que nos ayudarán a repensar la fe, el cuerpo y la libertad desde una mirada más compasiva y humana. Madely es psicóloga y teóloga, y Edgen es teólogo, psicólogo, administrador también, pero creo que para el tema de hoy quizás no viene mucho al caso. Así que, queridos amigos, bienvenidos, gracias por estar acá. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan? Yo me quedé esperando a ver si mi hermana iba a saludar y hacer la entrada ahí, pero ya después cuando me quedé mirando dije, bueno, voy yo a entrar. No, Urri, más bien muchísimas gracias también por la invitación. De verdad que es un gusto saber que ya estamos en la temporada número 3, ¿sí? De lo que han estado grabando y lo que han estado haciendo. Me gusta mucho porque sé que la gente necesita como escuchar temas que realmente los pueda llenar y los pueda elevar y poder vivir realmente una espiritualidad que libera, ¿no? Más que encajona. Exacto. Y una cosa. Perdón. Sí, Madely, adelante. No, yo súper agradecida igualmente de estar compartiendo en este momento y aparte que me hayan puesto en el lugar donde está mi hermano, o sea, es como, wow, qué genial, me encanta poder compartir en este espacio con ustedes y de un tema que es uno de los temas que más me apasionan también dentro de esta línea, que es el tema de la sexualidad y cómo está tan reprimida con respecto a todo el contexto religioso del cual por ahí se ha promovido, así que emocionada. Y además, tratar este tema con dos hermanos ya romper algún tabú. Porque la sexualidad no se habla con tu hermana. Imagínate si yo le digo a mi hermana, hola tata, ¿hoy has follado? No me atrevería a preguntarle eso. O sea, de seguro te contestaría.
¿Eh? De seguro te contestaría. No, sí, mi hermana sí, los kiles sabes que, pero que no es un tema habitual que se hable entre hermanos, ¿verdad? Y eso me parece muy bonito. Exacto. Y antes de entrar al tema, a preguntas del tema, una pregunta para los hermanos santos. ¿Planearon sus padres tener a hijos así como ustedes, con esa mente tan abierta, tan libre, con ese evangelio que predican, o fue un accidente? O sea, qué buena pregunta. Y mi hermana me hace así una vez. Yo pensé que es así, que si nos habían planificado en la existencia. Y decir, sí, nos súper planificaron. Porque para la existencia, sí. La forma en la que derivamos las ideas a partir de lo que nos enseñaron, creo que puede haber una, ¿cómo sería? Una pugna entre lo que considera mi madre y considera mi padre. No creo que los dos estén de acuerdo necesariamente, pero yo sí creo, digamos, que nos dieron las bases para poder desarrollar ideas propias. Que no les parezca del todo cómo derivamos al final o cómo arribamos a ciertas conclusiones, puede ser, pero sí ambos pueden concluir en que nos crearon para poder desarrollar y construir nuestro propio conocimiento. Ujú. Creo. En palabras No más sé qué pensará mi sencillas, o hermana. sea, en palabras más sencillas, le salió un poquito el tiro por la culata, pero trataron de darle al punto. Es lo que hay ahora. ¿Qué le puedo Exacto. hacer? Ok, perfecto. Bueno, hermano, ¿qué te parece si iniciamos? ¿Quieres lanzar la primera pregunta? Ah, yo. Claro. Vale, sí. Escucha, los romanos tenían, las mujeres romanas tenían, mientras la virtud principal del hombre romano era la valentía, el honor, la dignidad, ¿vale? Para la mujer romana la principal virtud era la pudiquitia. Incluso había templos dedicados a la pudiquitia patricia y la pudiquitia plebeya. Porque lo más hermoso que podía aportar una mujer a la sociedad era su pudor, su fidelidad y su misión al marido. Pero pasamos a la moral cristiana, al mundo cristiano, y la sexualidad sigue siendo el tema central de la moral cristiana, por encima a veces del amor, de la compasión, de la justicia. ¿Cuál es la razón para que estemos tan obsesionados con la moral sexual cristiana? La pregunta no es fácil, pero no se me ha ocurrido a mí. Mira a Urri. Voy a darle chance, digamos, en este momento para que mi hermana nos aperture como en esta pregunta, porque yo sé, digamos, que ella como psicóloga ya lleva muchos años en este trabajo, digamos, de quitar un poco la culpa de la temática, siento que nos puede como dar un preámbulo interesante. Gracias, muchas gracias. Yo diciendo como que mi hermano empiece con los datos históricos y contextuales de la época. Bien, a ver, dentro de esta característica traté un poquito como de darle a esta línea dos contextos importantes dentro, obviamente la parte psicológica, la parte de sexualidad consciente, pero también desde la teología corporal, la teología de la sospecha, la teología feminista, que son como para mí teologías que van muy alineadas, muy alineadas a esta temática, y sobre todo la teología de corporalidad me encanta porque tiene una visión muy interesante con respecto a la sexualidad. Y a lo que más o menos están manifestando ustedes es entender algo que yo sé que lo van a ampliar más adelante, pero aquí hay una mezcla informativa histórica que nosotros necesitamos tener como contexto, ¿verdad? Yo creo que varias veces hemos hablado en algún momento, ¿verdad?, de San Agustín, que fue como que una persona que influenció muchísimo en cómo se contextualizó el deseo sexual. Yo muchísimo en la mentalidad de muchas personas, del concepto del placer, del concepto del pecado original, de cómo todo esto era muy sospechoso, de cómo la mujer prácticamente era la base principal del problema o del conflicto del deseo, de que tenía que protegerse el hombre de la mujer para que entonces este deseo no se desbordara, para que no hubiera la lujuria, para que no fuéramos consideradas como la tentación. Entonces el cuerpo dejó de ser el templo y se empezó a volver tentación. Y a mí me gusta mucho como que utilizar esto que acabo de decir, esta frase, porque nosotros hablamos mucho del cuerpo como templo, pero lo hablamos también como el punto de tentación.
Y entonces al final se convierte en un mensaje que domina constantemente, que domina los cuerpos, que domina a las personas, que promueve la subordinación femenina, que promueve el castigo sexual. Y ahí partimos de un relacionamiento del dolor, de un supuesto despertar de la conciencia, pero una conciencia donde no entendemos realmente qué es la sexualidad, qué es encontrarnos con nuestro cuerpo, qué es conectar realmente con lo que representa el deseo, la sexualidad, y descargar toda la culpa que esta conlleva o que han depositado a lo largo del tiempo. Y aquí hay unos puntos interesantes a resaltar, digamos. A mí me da la impresión, y hablando ya, digamos, de la actualidad, me da la impresión, digamos, de que el sexo continúa siendo un tema tabú dentro de comunidades religiosas, ¿no? Esto que menciona mi hermana es muy importante de San Agustín de Hipona en el primer siglo, porque él trae el concepto de la Inmaculada Concepción de María. Las personas piensan que digámosle teoría, porque no sé ni cómo llamarla, digamos que esta teoría se trata de que Jesús nació sin pecado, pero no, la Inmaculada Concepción de María es de que ella nació sin pecado, o sea, que María nació sin pecado. Eso es una pequeña diferencia que algunas personas no lo notan, pero digamos, desde ahí parte la idea de que el sexo conlleva en sí mismo pecado y se transmite de generación en generación. Entonces, ya venimos con la idea prácticamente de que algo que contamina el cuerpo o la manera en la que continuamos compartiendo el pecado original es a través de la sexualidad. Entonces, imagínate cómo no todo el mundo se va a meter ahí a ver cómo legislan eso. Y de hecho, o sea, eso que dije ahorita sí pasó, o sea, en la era medieval sí ya empiezan a ver como leyes regidas por la iglesia. Yo hago entre comillas porque, o sea, quien legisla es el Estado, pero bueno, en fin, digamos que en otra época, en otro tiempo, la iglesia empezó a sacar sus normas y sus legislaciones y todo lo que ellos consideraban que era correcto y correcto. Entonces, el sexo y la virginidad, y en específico de la mujer, tal vez más adelante vamos a hablar del patriarcado o del machismo, o cómo y sociedades centradas en el hombre han manejado la narrativa, pero digamos, la iglesia empezó a decir, si una mujer es virgen, eso es muestra de su santidad, ¿no? Y todo manejando la idea de San Agustín de Hipona acerca del pecado original, la concepción, el sexo, y fueron arrastrando eso hasta el punto que hoy en día es difícil hablar de ese tema si quiere una comunidad religiosa, porque hay que ir a preguntarle a tu pastor si está de acuerdo con lo que tú piensas, lo que crees o lo que desarrollas. O sea, yo sí he estado en grupos donde me he dicho, tengo que preguntarle a mi líder sobre cierta cosa, pero tu sexualidad es tu trabajo, tu tarea. Y bueno, ¿verdad? Yo no le ando preguntando a Urri que en qué anda metido, ni tampoco mi hermana ni en qué anda metida, ¿verdad? O sea, cómo la iglesia o cómo el mundo religioso o cómo la narrativa, entre comillas, espiritual, llegó a inmiscuirse en nuestras propias vidas personales y tan íntimas. Y bueno, eso es algo por lo que estamos acá y me imagino que en el desarrollo de otras preguntas vamos a tener más chance de amplificar esto que se ha venido haciendo y que de alguna manera ha subyugado a las personas. Eso me recuerda al mito de Judith, que corre en el mundo judío como la primera mujer que crea a Dios no es Eva, sino Judith, y Judith tenía un defecto, es que era activa sexualmente, es que le gustaba el tema. Es que en lugar de dar la postura del misionero donde simplemente la mujer es receptora y fecundada, ella le gustaba tomar la iniciativa sexual. Entonces, ella se lo pasaba bien, vamos a ver. Entonces dijo Dios, no, fuera, voy a crear una mujer sumisa que se acueste, abra las piernas y deja que el varón haga lo suyo. Entonces, Eva no disfruta en el sexo, pero Judith sí. Judith es mala, ¿vale? Entonces, desde el principio, desde el origen del pecado, ya está una sexualidad placentera. Es curioso. Y qué bueno que mencionaron lo de Agustín de Hipona, porque fue él el que empezó pues a cambiar esa visión de lo que es el cuerpo, ver placer como igual pecado. Porque si nos vamos a la Biblia, una pregunta puede contestar el que quiera. ¿De dónde sacan? Hay tantos textos en la Biblia que le den importancia, uno, a eso. Por ejemplo, llegar virgen antes del matrimonio. Dos, a que si una mujer... me gustó algo que dijo Madeline en el primer episodio que grabamos con ella, que por ejemplo, hoy yo no me presento diciendo soy María, la Virgen, como ese título que se le da tanta importancia. Se le da importancia a eso en la Biblia. Y también una tercera pregunta sería, ¿de dónde sacan todos esos versículos para
condenar la sexualidad. ¿Dónde dice en la Biblia que eso es malo, que es solo, por ejemplo, solo para procrear? ¿Hay base bíblica para esta cultura de la pureza? Bueno, yo me imagino que si uno se fuera a hacer una disertación teológica, pues nos tomaría un buen tiempo hablar de eso, ¿no? Pero yo creo que en una lectura muy por encima del Antiguo Testamento, yo creo que a las personas que plantean esta idea, ¿verdad? O esta posición, les sería muy difícil sostener esta idea. O sea, digamos, tenés a Abraham que tiene relaciones con una esclava, ¿verdad? Dejando de lado los derechos humanos y todo lo demás, que tiene relaciones con una esclava y que procrea con una esclava y que aún así Dios le sigue hablando, ¿me entendés? O sea, en ciertos círculos religiosos, si vos siquiera tocas a tu novia, ya Dios está enojado contigo, ¿me entendés? O sea, ya siquiera si tú manoseas alguna parte del cuerpo que no es considerado debido, siendo vos una persona adulta y de manera consensuada, ¿verdad? Haces esos actos, ¿verdad? Ya Dios está enojado contigo, pero tenés en la palabra una persona que tiene por así, no vamos a decir poligamia porque tal vez no sé cómo está construido las estructuras sociales de aquella época per se y los nombres o los títulos que le daban, pero digamos, tiene un cuasi poligamia ahí y todavía Dios le habla, Sí, ¿me entendés? un hombre con 4 mujeres ahí, con Totalmente. hijos con todas. Y que se muestra claramente que tiene el favor de Dios. O puedes ver personas como David u otros, ¿verdad? Si usted se lee todo ese compendio, se da cuenta que la Biblia no es una idea ya construida, es un proceso histórico en el cual se va trabajando mucho de lo que hoy entendemos y la ética y la moral que desarrollamos como cristianos, que sí existe, porque la desarrollamos. Pero cuando nosotros agarramos algo de épocas más tardías y las colocamos y tratamos de pintar toda la Biblia con esa idea que yo tengo, creo que es donde suceden los abusos, ¿no? Y aquí yo podía seguir hablando, pero igual le voy a dar un espacio a mi hermana porque sé que también ella tiene mucho para compartir. Pero digamos, esto, digamos, de colocar una idea y plasmarla en toda la Biblia es algo que permite el abuso. ¿Por qué? Porque la vida privada íntima de una persona es un derecho de esa persona de poder disfrutarla y vivirla. No tengo yo por qué legislar ni esclavizar ni condenar a nadie por ello. Ujú. Y aquí esto, me gusta mucho aquí utilizar la teología de la sospecha, que cuando la encontré para mí fue fantástica. Y es como necesitamos invitar a la sospecha al momento de leer la Biblia, porque la leemos desde las lecturas patriarcales. Necesitamos reinterpretar la forma en cómo está diseñada, porque, a ver, veamos una cosa, la moral sexual cristiana fue diseñada por hombres célibes que nunca comprendieron realmente el cuerpo como espacio de Dios. O Sí. sea, es como, yo pienso en esto y digo, a ver, hombres diseñando toda la moralidad sexual sin su exploración sexual personal, sin el conocimiento a profundidad y dando normas y estructuras de lo que debería o no debería ser una vida sexual digna y no digna, con sus propios conflictos sexuales, con sus represiones y miedos. Y entonces eso lo utilizo para decir, esta es la forma que debemos mirar la sexualidad y la moral sexual, cuando ni siquiera hemos entendido que este contexto que nos han vendido de alguna otra manera la estamos promoviendo y no entendemos cómo se rescata la erótica divina. Y esa es la parte que me apasiona muchísimo, esas nuevas teologías que de repente han dado este empuje al cuerpo, al conocimiento, al entender que el cuerpo también es un espacio divino, donde el deseo también es una conexión divina, donde el cuerpo es un instrumento del alma, donde podemos conectar a través del deseo, del placer, también con Dios. Y esas son cosas que por ahí la gente dice, uy, no, qué locura, ¿qué es esto que están diciendo? Porque venimos con esa mentalidad donde nos dijeron y nos vendieron, porque fue un proceso político en el cual teníamos que dominar la sexualidad, la reproducción y muchas otras cosas más, y la herencia. Entonces, de aquí, como tenemos que controlar a nivel político todo eso, infundamos lo que consideramos que puede generar ese control y dejamos de ampliar estas preguntas y cuestionamientos que van a liberar nuestra corporalidad, nuestro deseo, nuestra sexualidad para explorarlo realmente como debe ser, como un espacio digno, divino y sagrado. Me encanta esto, la erótica divina. Me lo voy a poner en mármol en casa. A mí me hace gracia que lo que tú decías, Madeli, cómo el Dios nos ha dotado de un cuerpo maravilloso que puede generar placer, que es sensual, pero al mismo tiempo nos dice, pero eso no lo toques.
¿vale? Tú tienes cosas maravillosas para disfrutar de tu cuerpo, para hacer disfrutar a otras personas, para experimentar plenamente el gozo de ser humano, para conectar con la divinidad, hacer con tu cuerpo, pero no lo puedes tocar, ¿vale? Tú tenlo ahí, aguántalo todo lo que puedas, ¿vale? Y me hace mucha gracia eso. Eso que dijiste lo podemos utilizar para, si hay algunos que todavía tal vez no vienen de un contexto cristiano y están preguntándose ahora de qué están hablando, qué es la pureza, la cultura de la pureza. En campus de instituciones cristianas se ve mucho eso. Yo creo que aquí ya vemos 3 que hemos estado en campus así. Yo no. Y sí, por eso digo 3. Tú has estado te has liberado de eso. Pero esa Claro, por eso cultura yo de la era pecador pureza desde la infancia. Pero son reglas que se sacan, que yo por eso preguntaba de dónde en la Biblia sacan eso. Por ejemplo, decían, ¿qué le puedes tocar a tu novia? Dice, que haga así y lo que salga de aquí lo que le puedes tocar. O imagínate que tu novia es tu hermana cuando estén solos. ¿Qué otra? ¿Tienen alguna otra frase que puedan aportar? sublime. Para que la Sublime. gente que, digamos, está entrando ahora y que no viene de una cultura así, que tenemos varios, de una cultura religiosa, entienda cómo se lleva a la práctica esa cultura de la pureza. Seminarios hablando en contra de la masturbación. ¿Qué otra cosa? No sé si me pueden Bueno, ayudar en eso. hay cosas en YouTube, cortos en YouTube, hablando del sexo oral, si es pecado o no. También. Bueno, pero eso es un campus. No Eso a es la un campus. pornografía, Ujú. no mostrar más allá de tus hombros o brazos para no provocar, de que hay Exacto. que en las noches las mujercitas no deben estar fuera porque entonces promueven y provocan otros sentimientos y emociones y deseos. Mm. El Jen se está riendo. Es que hay una que era, digamos, orar antes de dormir para no tener sueños húmedos. Oh. Eso es fuerte. Escucha, yo tengo sueños húmedos con mi mujer. No sé si es bueno o es malo. Yo se lo digo, cariño, esta noche he soñado guarreridas contigo. Y ella me dice, no hay ningún problema. Menos mal. Pero por dicha, nosotros lo hacíamos en la universidad. Claro, Exacto. claro. Sí. Sí, El sí, problema es cuando tienes 17 años, claro. sí. No, yo me eché una vez un sermón que fue como la bienvenida. Empezaba el semestre y fue la bienvenida y a los estudiantes. Y el sermón fue ese, ¿verdad? En conclusión, no vayan a tener sexo porque si no se va a arruinar todo. Pero en el sermón se repitió tantas veces esa palabra que, como se dice en España, yo salí del sermón cachondo. Y yo le dije a mi esposa, le dije a Marina, imagínate qué llevan en la mente todos los estudiantes ahorita y de qué tienen ganas, de qué tenemos ganas nosotros ahora. Y me dijo, sí, o sea, en vez de como de lograr el efecto contrario que él quería, logró hacer, logró el efecto contrario de lo que él quería. Como decirte, no pienses en el elefante rosado. No pienses en el elefante rosado. No Exacto, pienses en el elefante rosado. Todos estamos pensando en eso. exacto. Entonces, todas esas cosas vemos que no, en la Biblia no se le da tanta. Hay otras cosas en la Biblia que creo que son más importantes, que se le da bastante énfasis a la justicia social, a la piedad, al amor, pero en veces se realza tanto eso y sobre todo, aquí viene la siguiente pregunta, a los jóvenes, ¿por qué es eso tan importante en esta cultura de la pureza? ¿Por qué es eso, recalcar eso es tan importante, sobre todo antes del matrimonio? ¿Por qué creen ellos esto? Y si es así, sería la pregunta. Aquí hay un tema interesante, ¿no? O sea, digamos, para mí, aún dejando la teología de lado y plasmándome necesariamente en la psicología, entender el desarrollo humano y cuándo es más propicio para un ser humano entablar relaciones sexuales y todo lo demás, es un tema que a mí me fascina y me gusta y que lo estamos llevando en la licenciatura, en la clase de psicosexualidad. Y digamos, mientras cuestionamos y vamos conversando sobre este tema, es interesante porque, digamos, yo no creo que todas las prohibiciones que se plantean desde una comunidad cristiana, aunque no tan científicas, pero no todas las prohibiciones vienen necesariamente de la religión. Muchas de esas también vienen desde el miedo o de la desinformación.
que se clavan en la religión. ¿Sí me entendés? Por ejemplo, una de las cosas que aquí todos podemos estar de acuerdo es que al incrementar parejas sexuales tienes más riesgos de infección, ¿sí? Y eso no tiene que ser un tema de religión, no tiene que ser un tema de prohibición. Entonces, digamos, de alguna manera, con los años, con el tiempo y con la evolución del pensamiento, algunas de las ideas o los miedos o las, ¿qué dijéramos? Tratar de prever algo, la iglesia como que empezó a decir, hey, ¿saben qué? Solo sexo hasta el matrimonio. Y tal vez ni siquiera nos dieron una respuesta como biológica, ¿me entendés? Como que luego empezó a meterse el miedo, luego empezó a meterse la desinformación y la única respuesta era por miedo a todo lo que podría salir mal, en vez de educarnos e informarnos. Ahora, claro que deben haber etapas del desarrollo en donde es más propicio para uno entablar relaciones, entregarse a otras personas, ¿me entendés? Pero digamos, esa marca del matrimonio y que solamente dentro del matrimonio y que el matrimonio santifica algo, es algo que uno tiene que empezar a cuestionarse y pensar, o sea, ¿qué cambio con el papel que firmaste? O sea, ¿cómo te haces mejor persona luego de que firmaste un papel o ¿me entendés? O de que prometiste algo en un altar o después de que un pastor oró por vos. O sea, ¿qué cambió? Porque, digamos, la moral, desde la perspectiva que yo manejo, la moral cristiana, el ser un buen ser humano, tiene muy poco que ver con eso y tiene más que ver con los ideales que vos defendés. Como por ejemplo, vos me decís, sí, yo creo que las relaciones deben suceder en un marco de consensualidad, digamos, de que está donde las dos personas pueden consentir, mejor dicho, ¿sí? Eso es algo que yo totalmente voy a defender. O sea, contrario a que me digas en qué momento, que yo quiero que las dos personas tengan conciencia de lo que están haciendo, que puedan consentir lo que está pasando y que ambas personas estén informadas de lo que está pasando. Cuando nosotros le decimos a los jóvenes, no, esto es hasta el matrimonio, hasta ya lo vamos a hablar, los estás dejando en un punto de vulnerabilidad porque no los estás informando, no los estás educando, no les estás explicando cuáles son sus derechos como ciudadanos de la patria. Y pueden convertirse en personas muy raras si tú no los permites entrar en los temas que hay que tocar antes de que llegue el matrimonio. Yo creo que los que nosotros hemos crecido en ambientes cristianos sabemos cuán vulnerables nos han dejado al no explicarnos y al no educarnos, pasando tantos años de nuestra adolescencia y dejarnos al aire en un aspecto tan importante como este, ¿no? Entonces, eso, perdón que te interrumpa. Dale. Ahora que mencionaste eso, sobre todo la importancia que se da, ¿verdad? Y no explicarles nada, sino ese es tema para cuando se casen. Yo en la maestría vi una clase de teología de la familia con el mejor profesor que he tenido, que es Roberto Badenas, para los que lo conocen. Él me abrió la mente en todo eso. Y en la clase había que hacer varios trabajos y uno de los que hice fue cómo se afronta la sexualidad en parejas cristianas y no cristianas. Y de todo eso, pues investigué muchas encuestas y me choqué con un dato muy, muy triste. Se me olvidó ahora la fuente, para no mentir, porque no la sé. Pero de 50 a 60% en parejas cristianas les preguntaban, ¿se van a casar? Porque ya casados, si uno de los motivos para casarse era que ya casados podían tener sexo, y de 50 a 60% decían sí. O sea, uno de los motivos por los que nos casamos es para poder tener sexualidad, poder tener sexo. Mientras que en parejas no cristianas que no tenían esa condena, pues, ¿por qué se van a casar? Porque nos amamos. Y yo creo que ese es el motivo principal. O sea, casarse porque uno se ama y no porque, bueno, es que solo lo voy a apresurar, porque incluso hasta sacan citas, ¿verdad? Que se casen y es mejor que se casen y no que se quemen y cosas así. Entonces yo creo que todos hemos escuchado alguna vez ese versículo. Entonces, qué triste llevar, tal vez inconscientemente, a parejas a que se casen por ese motivo, por el sexo y no por amor. El problema es la concepción sacramental del matrimonio. Yo tenía una amiga que decía que has de casarte porque el pastor es portador de una bendición especial y que si no te reviste de esa bendición, estás en pecado. Yo intenté convencer a mis dos hijos, que están casados, mi hijo y mi hija, que no se casaran, que se amancebaran, como se decía antiguamente. Dijeron, papá, vamos a casarnos. Claro, la boda la tenía que pagar yo, claro, nos ha jodido. Entonces, intenté que... Pero no me hicieron caso, se casaron. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Y con lo que dice Urri, yo diría que yo entré en esas estadísticas, en la cual era claro, mejor casémonos porque es que no hay que pecar, ¿verdad? Mejor no hay Ajá. que pecar, entonces casémonos. Y este tema de que ustedes estaban hablando es como tan importante. Una sexualidad sana y espiritual de lo que hablamos no se basa en prohibiciones. No tiene que ver tampoco con libertinaje. Tiene que ver con lo que estaba diciendo mi hermano, conciencia. O sea, hay un estado de conciencia. Yo puedo decir de que yo tengo muy claro toda mi vida respecto a la falta de educación sexual y a la mala educación, no sé si decir mala educación sexual o la educación sexual que mis amigos y amigas me proveyeron por falta de educación sexual más informativa o educativa. Y estamos hablando desde muy temprana edad estar expuesta a estos espacios o situaciones en las cuales al final lo único que hicieron fue como tergiversar la información de la sexualidad, tener una información totalmente incompleta y vivir experiencias que uno dice, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo vive esta persona? ¿Cómo hace esto? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo funciona esto? Entonces, vivir en un estado de culpa, en un estado de desconexión, en un estado de negación, de represión y al final terminar todo el tiempo en una sensación de decir, no, no hay que sentir, no hay que vivir, no hay que experimentar, no hay que... Entonces mi cuerpo empieza a ser un lugar no seguro, un espacio de mucha ansiedad, de mucho malestar. Y yo sé actualmente, porque acompaño a familias, acompaño a adolescentes, que este tema de la sexualidad es un tema que todavía no lo manejan. Todavía hay muchos tabúes. Yo de hecho creé, por ejemplo, un material sobre este tema desde 0 años de cómo educar sexualmente hasta 14, 15 años, porque hay una estabilidad y una estructura de educación sexual. La gente piensa que, bueno, hay que educar esto cuando los niños están en una etapa donde tal vez se interesan en los noviecitos, 8 años. Los seres humanos somos seres sexuados. La educación sexual inicia al momento de que nacemos. Claro, no es que la vas a enseñar cómo es el coito cuando tiene 1 año, obvio no. Hay para eso niveles de educación porque la sexualidad no tiene que ver con sexo. También hay que entender eso. Tiene que ver con toda una estructura porque como seres humanos somos seres sexuados y tenemos que entender nuestro proceso evolutivo y cómo en ese proceso evolutivo la educación es fundamental para luego llegar al momento donde educamos sobre el tema de la pareja, sobre cómo es el sexo en general, pero la persona o el niño ha sido llevado de una manera muy natural, muy sana, muy parte de la experimentación de su cuerpo, a luego ir entendiendo todo este mundo, porque es un gran mundo que todavía sigue en exploración, todavía hay mucho que descubrir. Las parejas que también están casadas, las parejas que viven su sexualidad, pueden descubrir infinidad de temas durante los siguientes años, porque nunca acaba ese conocimiento. Entonces yo creo que ese tema de impulsar la culpa en vez de la educación y la conciencia está generando mucho daño en la juventud, mucho daño en los matrimonios, en las relaciones, en todos los niveles, porque lo veo y lo trabajo constantemente. Y la culpa es algo que queda. También está comprobado que muchos cristianos que crecen con ese mensaje, ¿verdad? Si tocas partes prohibidas a tu novia o hacen cosas prohibidas fuera del matrimonio y es pecado, viven siempre con esa culpa que cuando se casan y supuestamente ahí ya están libres y ya no es pecado, siguen teniendo culpa, ya no es algo tan placentero porque es como manejar un Porsche pero llevarlo ahí frenado, no le puedo dar gas porque tengo tan impregnado ese mensaje que no estoy libre, siempre hay algo de culpa ahí y se mantienen veces en casos serios. Como madre, yo no soy sexólogo, pero como pastor tengo experiencia también de matrimonios, por ejemplo, han llegado, tuve un caso, no lo puedo explicar a detalles, pero que había como infidelidad del hombre y llegando al meollo del asunto con la pareja, pues la esposa siempre se negaba, como dijo Alfred, era solo el misionero y es que hay que tener relaciones sexuales solo para procrear. Fuera de eso, siempre permaneció con un sentido de culpa que no se le quitó nunca, aún después de estar oficialmente casada y hago aquí comillas que todo esto sea legal. La culpa no se quitó y la sexualidad no la podía
no la podía disfrutar. Urri, no me quiero poner de ejemplo en nada, ¿vale? Yo tengo 60 años, ya sé que no lo parece. Mi mujer tiene 59. Fue mi cumpleaños en el mes de julio. ¿Sabes qué me regaló mi esposa? 2 noches en un hotel precioso, un hotel bueno, delante del mar y una noche especial de sexo. Y me hizo un vale y me lo dibujó. Canjeable. Claro, gracias. Vale por una sesión o una noche especial de sexo. Y me dibujó unas braguitas, una ropa interior, me hizo unos dibujitos eróticos y me lo regaló. Genial. Yo quiero decir, el sexo en la pareja es algo tan bonito, tan creativo, que es el pegamento que hace que tu relación funcione, en realidad. Ujú. Sí, Elgin también quería y decir. la edad no es un impedimento, ¿eh? Sí es cierto que con el tiempo va modulándose, ¿vale? Pero no es un impedimento, no, no. Yo al por ver, y usted igual de salido que cuando tenía 25 años, ¿me entiendes? Ese es el problema. Mm, Y sabes, ese tema es importante mencionarlo porque, digamos, hay un aspecto aquí legal, o al menos en Costa Rica es un tema legal. Cuando yo no educo a los adolescentes y a los niños en materia de sexualidad, estoy violando sus derechos. Ujú. Entonces, digamos, eso es algo, por ejemplo, cuando yo entré a la clase de psicosexualidad, yo no lo tenía claro. O sea, cuando una institución le priva a los niños y a los adolescentes de su educación sexual, les está violentando los derechos, que están tipificados en los derechos de los adolescentes y los niños. Entonces, no hablar de esto es colocarlos en lugares en lugares vulnerables donde ellos pueden más bien terminar en su vida con resultados que nadie quiere, ¿verdad? Decisiones que no se dieron, problemas en la familia, problemas en su vida personal. Entonces, digamos, esto, cubrirlo así, o sea, hacerlo tan santo, entre comillas, para nunca hablarlo, nos hace daño. Y algo que ujú. me gustaría acotar con esto, o sea, he sido criticada, por ejemplo, por la educación que en algún momento, bueno, que en algún momento no, que siempre he sabido que tengo que dar en casa, por ejemplo, a mis hijas. ¿Por qué criticada? Porque hay mucha información que yo sé, como también he trabajado en colegios, tengo muy claro a qué edad los niños ya empiezan a hablar de estos temas o cuántos están expuestos a pornografía, por ejemplo. Y yo algo que yo siempre dije es, mis hijas no van a estar atrasadas en este tema, ellas van a estar adelantadas, cosa que cuando les llega la información, ellas ya están sumamente informadas y con información realmente real, saludable, correcta. Entonces, en la actualidad, yo como madre y como por ahí consejera también de mis hijas, yo sé lo que sus compañeritos o amistades hablan, que no hablan ellos con sus padres en casa. Yo sé cómo estos chicos, digamos, o compañeritos o amistades, por ahí se esconden de ciertas cosas. O sea, yo entiendo cómo hoy en día en nuestra sociedad terminamos haciendo que los jóvenes, los adolescentes, niños, adolescentes, jóvenes, se escondan y cometan una cantidad de errores en su vida que luego generan muchos dolores y luego trabajos de sanación a futuro en tema de sexualidad porque no tienen esa educación. Y ese es el tema también con nuestros centros, iglesias o demás, es que el silencio es el mayor pecado. El silencio no educa, el silencio deforma. Wow, buena frase, excelente frase. Sí, eso era, ya introdujiste la siguiente pregunta. Eh, digamos, como si ustedes fueran líderes de una comunidad cristiana, ¿cómo abordarían este tema de la sexualidad? ¿Y qué sería, según el criterio de ustedes, una sexualidad sana? Porque ya veo también gente haciendo cortos diciendo, estos cuatro aquí están diciendo que en la iglesia se puede de todo, todos con todos. Y entonces, ¿qué sería para ustedes según el criterio de ustedes, lo digo así, sexualidad sana? Bueno, yo considero, a ver, no soy muy partidaria de lo bueno o lo no bueno, o tal vez, bueno, vamos con el tema sano porque dijiste sano, ¿verdad? Hay una parte muy importante, quien educa, quien va a educar, necesita educarse constantemente sobre el tema de sexualidad, es el primer punto, porque nosotros decimos, ay, ¿cómo deberíamos educar a los demás? Y entonces nos ponemos en el punto de educar, pero no nos hemos educado. Es la primera base. El primer punto es conocer nuestro cuerpo. La mayoría de personas con quien he trabajado, la primera pregunta que les hago es ¿cómo? O sea, ¿conoces tu cuerpo? ¿Realmente lo identificas cada área? ¿Le tienes miedo? ¿Le tienes temor? Para mí lo primero es identificación y libertad de conocer cada parte del cuerpo, porque la sexualidad no solamente son los genitales.
es desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y eso es lo que no entendemos. Entonces, el entendimiento de una sexualidad que educa es entender que el ser humano es sexuado desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, de entender cómo mi cuerpo reacciona frente a diferentes experiencias o situaciones, entender cómo es mi evolución constante de acuerdo a mi desarrollo, y voy educando frente primero, tal vez como, es que en tema de educación hay muchos formatos. Tú dijiste como líder, porque si me pongo en formato de padre hay una forma de educar, tal vez como líder hay otra forma de educar, tal vez como coach o como terapeuta en esas líneas hay unas formas diferentes de educar. Pero como líder es empezar a conocer cuáles son las principales dudas y necesidades de las personas que estamos ahí. Para mí, el principal formato es, los niños necesitan mucha información. Cogería como grupos, por ejemplo, ¿no? Los padres necesitamos tener esta información para educar, las mujeres necesitamos esta información para educar y los hombres necesitamos esta información para educar. ¿Por qué? Porque lastimosamente también se ha dividido la sexualidad en roles. Hay cosas, hay diferenciales en la sexualidad, claro que sí, pero en todo este mundo de la educación, la poca educación que recibimos, los líderes están muy sujetos a represiones. Entender la sexualidad no es entender la represión, es entender el deseo, es entender el consentimiento, es entender el respeto, es entender mi responsabilidad en esos procesos, es entender el goce como un don divino, lo podemos poner así también, es entender las amenazas, los tabúes, es entender todo el contexto también generacional de la sexualidad, porque es que aparte de eso también tenemos contextos generacionales y culturales dentro del proceso. Y el entender todas esas aristas nos permite como que ir construyendo un formato de educación sexual para el lugar donde estamos, porque no es lo mismo todos los lugares, van a ser diferentes. Y lo que yo hice durante buen tiempo, en estas estructuras, por ejemplo, religiosas muy cerradas, fui muy estratégica para tocar en temas sexuales, muy estratégica, tratando de entrar un poquito por el tema de la culpa, la vergüenza, el castigo, tratar de bajar un poco esa información para abrir oportunidades a conocer mi cuerpo, a conocer mi corporalidad. Y trabajé muy cerca con más de 400 mujeres en esta línea de temas de sexualidad, y entender esos tabúes fue muy difícil. Es muy difícil ingresar a estos espacios, pero hay formas, muchas formas de ingresar paso a paso para ir demostrando lo que ellos van necesitando en ese camino del entender la sexualidad y cómo poder también disfrutarla y promoverla. Si yo fuera una persona, un líder que tuviera claro esos temas, llamaría a mi hermana para que los tocase en el lugar. Genial, excelente respuesta. No, mira, que eso sería. Vieras que la profesora de psicosexualidad, cuando ya nos hablaba acerca, porque la edad de consentimiento en Costa Rica es de 13 años, ¿sí? Me chocó un poquito la edad. Obviamente estamos hablando que son en sus pares, ¿sí? En los mismos grupos de edades, ¿sí? No una relación impropia, sino que la edad de consentimiento en Costa Rica es a los 13 años. A mí me sorprendió esa edad. Sentí que era muy abajo, ¿sí? Pero cuando yo hablaba con ella me dijo, oye, pero ¿por qué te choca tanto eso? ¿Por qué le tienes miedo tanto a eso? El sexo no es algo malo. Y de hecho ella dice que el sexo no es algo que hacemos, es algo que somos. Yo tengo relaciones sexuales, pero el sexo es lo que soy. Y una de las cosas que me cambió mucho la mente es que ella me decía, yo con mis hijos, me dijo ella, yo les he dicho, yo prefiero que ellos vengan a la casa y puedan satisfacer sus necesidades, contrario a que ellos se me vayan a un lugar sucio o un lugar peligroso y queden en vulnerabilidad. Prefiero que vengan a mi casa. Cuando yo le he educado a mis hijos y les he explicado cómo es el proceso, cuáles son sus responsabilidades, qué podría pasar, ellos solitos han tomado la decisión de detener el proceso para ellos mismos en una edad más adulta o tal vez con más conciencia, con más facilidades o con más oportunidades, poder adentrarse en eso. Entonces, contrario al miedo de que la gente dice, si les enseñas, es que ellos, si les enseñas a utilizar un condón, eso es que de fijo se me van para la calle y le empiezan a dar como que fuera, ¿me entendés? Es contrario a eso, es entender que una persona consciente puede saber lo que representa algo tan importante para nuestro desarrollo. Entonces, aún con mis sesgos, brother, aún con las cosas que a mí a veces me digo me chocan, voy entendiendo que también mucho de la sexualidad en mi mente es malo. O sea, hablemoslo callado, no lo digas tan duro, mejor no lo hablemos a tan temprana edad. Eso hay mucho que cambiar, ¿me entiendes? Hay que irlo dejando. Y es que también, cuando a mí la profesora me llega y me dice, esto es un tema de derechos humanos. Yo no tengo por qué debatir eso, un tema teológico o un tema filosófico. Es que tengo que cuidar de la población a la que yo estoy liderando.
Y las personas con las que trabajo, el grupo, digamos, eclesiástico o las personas que tienen que sumarse no decir movimiento, sino tienen que sumarse a este esfuerzo de poder cuidar de las personas. ¿Por qué? Porque también, brother, ¿cómo suceden los abusos sexuales en las entidades religiosas? Porque no se habla, porque este cuerpito es espiritual y esto hay que callarlo, porque el sexo hay que estar, y entonces la gente se calla los abusos, la gente no está consciente de las relaciones impropias, gente de 25 años metiéndose con una chica de 16 años, que eso es algo impropio. Entonces, cuando no lo hablamos y eso no está corriendo desde los púlpitos, que tal vez es uno de los lugares donde más hemos escuchado nosotros información, si eso no se habla desde ahí, viejo, estamos totalmente a la deriva. Ujú. Ok, perfecto. Y nos queda... Urri, te doy plazo para una más, ¿vale? Una pregunta más, breve. Sí, breve. Bueno, la pregunta es breve, pero la respuesta es amplia. Yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio porque sí, es que... Está claro. El tema queda completamente abierto, o sea, está clarísimo. Sí, porque... Bueno, dejémoslo para otro episodio, si nuestros amigos quieren, ¿Seguro? porque la masturbación y la pornografía se quedó todavía por fuera, pero no nos dan una pregunta ahora. O no sé Vale. qué dicen los invitados. En otro momento está bien, ¿no? Un segundo episodio estaría chiva, la verdad. Estaría cool. Me parece... Yo de lo que habéis dicho hoy, voy a entresacar 3 palabras. Respeto, consentimiento y educación. Y me encanta lo que ha dicho Madeli, la erótica divina. ¿Vale? Me encanta. Respeto, consentimiento, educación. El tema queda abierto. Lo seguiremos viendo. Y ahora nos vamos a callar un momentito porque viene la nueva sección. Queridos amigos, comunidad herética, queridas amigas, heréticos, tenemos una nueva sección que le hemos llamado Título Provisional. Yo le proponía a mi hermano divino Pollux, es un título que he sacado de la gran enciclopedia, la Schumann Kowalski, la gran suma teológica basiliensis, es ¿quién me mandaría a mí venir a suma herética? Es como se llama esta sección. También hemos pensado llamarlo, si lo llego a saber, que venga su padre. También sería un título muy poético. Porque aquí, como a vosotros ya os hemos hecho el cuestionario Proust, ¿vale? Urri os ha reservado una pregunta completamente impertinente y yo otra. ¿Vale? Para ya un poquito medio en broma, medio en serio, ya sacaros los colores, ¿vale? Ya sé que a los hermanos santos ponerlos en evidencia y avergonzarlos es altamente difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar. Misión imposible. Sí. Ok. Venga, hermano, adelante. Ok. Primero necesito hacer una pregunta para hacerles la otra pregunta. Edgen, ¿quién es para vos la mujer más guapa? O que diga, wow, qué mujer tan guapa es. Y para ti, Madely, el hombre. Piénsenlo. Si quieren, lo pueden decir. Bueno, díganlo. Emma Watson. Emma Watson. Me encanta. Vale. Qué gran pregunta, porque yo soy muy cambiante. A mí me pueden parecer atractivos muchos personajes y que sepa sus nombres estoy muy perdida. Pero bueno, un personaje que para mí durante muchos años fue un hombre muy atractivo y de hecho en una de las últimas películas que compartimos viendo con mi hermano, que es El Ángel Joe, creo que era, ¿cómo se llama así? Era Brad Pitt, definitivamente, Okay. sí. Ok, entonces ahora imaginen... Perdón, 61 años, ¿eh? A Brad Pitt no es un jovenzuelo. Imagínense, este mundo se queda vacío, estamos hablando de sexo y solo se enteran de que hay una pareja allá, en algún lugar hay otra pareja y ustedes quedaron con esa persona, Edgen con Watson, no sé cómo se llamaba, y Madely con Brad Pitt. Entonces pero hay abundancia porque el mundo se está reconstruyendo, porque el ser humano se extinguió, así que está creciendo la vegetación, los animales. Decisión, ¿repoblar el mundo o extinguirse? Uy, viejo, qué buena esa pregunta. Pero te voy a decir lo primero que me salió. La primera respuesta así intuitiva que salió,
dejar que todo se acabe. Sí. La mía repoblar. Eso dicho, por una mujer tiene mucho mérito, porque la encargada de hacer hijos es la mujer, ¿vale? Que el hombre, no, en realidad acaba pronto. Ok, esa era la pregunta. Yo tengo otra, muy jodida, ¿vale? Que ya casi toca otro tema que veremos con vosotros en otra ocasión, ¿vale? Porque también me gustaría hablar de homosexualidad, de un montón de cosas. Supongamos que tenéis una pareja estable. Tampoco me quiero meter con nada privado, ¿vale? Hipótesis, cada uno tiene su pareja estable, ¿vale? Y para los que nos escuchan, amigos, amigas, oyentes, heréticos y heréticas, tenéis vuestro chico, vuestra chica, ¿vale? Sois infieles. Algo ocasional. La carne es débil, yo que sé, la típica cena de trabajo, ¿vale? Bueno, pasa lo que pasa. ¿Se lo diréis a vuestra pareja habitual, a vuestro cónyuge, pareja, a vuestra pareja que está en casa, que comparte el dormitorio con vosotros? ¿Se lo diríais o creéis que le haríais más mal que bien? Estoy hablando de algo ocasional, ¿eh? Vale, porque sabéis el proceso es, cuando alguien deja a su mujer es, tenemos que hablar, no eres tú, soy yo, no me lo pongas tan difícil. Esas son las 3 fases, ¿vale? Tenemos que hablar, no eres tú, soy yo, no me lo pongas más difícil. Eso cuando te dicen eso es que se ha acabado. Pero aquí estamos hablando de algo que ha pasado, porque la carne es débil. ¿Se lo diríais? En ese escenario yo no tendría por qué decírselo, para nada. Me parece bien, a mí personalmente. Etienne. Igualmente, en mi caso, digamos, si es algo ocasional, yo no lo diría, pero si a mí me está pasando muchas veces, yo sentiría la responsabilidad de comunicarlo. Claro, entonces tenemos que hablar, no eres tú, soy yo, no me lo pongas más difícil. Son las 3 fases. Urri, ¿alguna pregunta más? Estos no vamos a poder con ellos, ya te lo digo yo, ¿eh? Sí, No, imposible, imposible. Es imposible. No, ahí estamos. Creo que estamos en el tiempo, así que... Bueno, pues entonces, si te parece, vamos a escuchar el tema musical del día, un poquito de jazz del bueno, ¿vale? Y hacemos la conclusión, ¿ok? Comunidad herética, amigos, amigas, ya estamos de vuelta con los hermanos Santos. Por cierto, mi sobrina se llama de apellido Santos, segundo apellido, ¿vale? Quiles Santos, ¿vale? Tenemos aquí todo el santoral, es magnífico. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría que llegarais a una conclusión. Sé que va a ser muy difícil, ¿vale? Jen, Madeli, una frase de estas que cuando le dices a la IA, hazme en una frase de 10 palabras el programa de esta tarde. ¿Qué diríais? A ver, mi frase sería, vivir una sexualidad consciente es reconciliar el cuerpo con la fe. Eso también pide mármol. Nos vamos a quedar sin mármol a este paso. Ya con eso no hay nada más que agregar. Realmente ya con eso no hay nada más que agregar. Fue una gran frase, hermanita, fue una gran frase, de hecho. Ya Si no te se das me viene a la mente, es que lo que ella dijo lo resumió todo. La gran virtud de los hombres, lo mejor que podemos hacer es rodearnos de mujeres inteligentes. No hay ninguna duda. Y Amén. en realidad es más fácil de lo que parece, ¿eh? Bueno, ahora sí nos vamos a despedir. Ahora ya cambiamos el registro, dejamos de hablar de sexo o no. Bueno, no os preocupéis que habrá más, habrá más. Vamos a hincharnos, ¿vale? Urri, lo que no sé yo si nuestros oyentes y oyentas hoy acabarán cachondos. Sí. Lástima. Hubiéramos dicho que escucharan... Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Sí. Hubiéramos recomendado. Exacto. Y espero que sí, por si acaso, espero que sí. Muy bien, gracias. Sí. Bueno, venga, ronda de despedidas. Empezamos para que no me acusen de heteropatriarcal y tradicional, vamos a empezar por el chico. Etienne, tu despedida y tú hasta luego. Nada, despedirme de todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan, que muchas gracias por estar acá, que por favor también pongan en los comentarios lo que piensan, lo que están en desacuerdo, lo que deberíamos de cambiar, de pensar, de hablar, por favor pónganlo ahí y armen el diálogo, que yo creo que el diálogo es lo que nos construye. Madeli.
Agradecida como siempre por este espacio tan educativo, tan informativo y tan presente, consciente y profundo. Gracias a todos también por estar aquí, por seguir aprendiendo y como dijo mi hermano, por favor comenten, sigan y hagan todo lo que necesitan para que esa comunidad siga creciendo y hagan las preguntas necesarias para que también la información que necesitamos siga explotando más. Madely, creo que como se... sexóloga, tú también atiendes, ¿verdad? Para personas sí, que... Ay, mira, te corrijo un poquito, sexóloga no, sino que me he formado en sexualidad consciente, okay, entonces perdón. trabajo esas líneas de sexualidad consciente como que trabajan la parte educativa, trabajando las nuevas estructuras de relacionamiento de pareja, cómo introducir una sexualidad más presente en personas que tengan algunas dificultades también a nivel sexual, les voy acompañando con una forma diferente de conectar con su sexualidad, entonces okay. sí, de esa línea con todo placer para servirles. ¿Y para padres que quieren saber cómo educar a sus hijos también o sí, no? Eso también no? Trabajo mucho con crianza consciente y toda esa línea voy trabajando y es una de los fuertes también que tengo. Así que ya saben, si necesitan ayuda en esas áreas que mencionó Madely, contáctela. Aquí abajo vamos a dejar las redes sociales de los dos. Bueno, Urri, te queda tu despedida. Bueno, muchísimas gracias a los invitados por haber venido. Nuevamente un placer, una enorme alegría tenerlos acá. Y bueno, ya se comprometieron en público que tenemos que hacer otro episodio porque quedaron esos dos temas que todavía no nos dio tiempo a tratarlo. Queridos amigos, queridas amigas, queridísima comunidad de Herética, ha sido un placer y hoy, antes de despedirnos, recuerden esto. Si puede ser, echen un kiki a nuestra salud. Nos vemos en el siguiente programa de Suma Herética.